tercer Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos. Son algo más de las 3 de la tarde, 3 y 5 minutos. Vamos a abordar la siguiente mesa, una mesa muy interesante. Hemos ido tratando por la mañana cuestiones relacionadas con la detección, con la ayuda, con el asesoramiento, desde diferentes puntos de vista, el papel de la pornografía. Hemos visto también nuevos enfoques y nuevas experiencias para abordar esta lacra, con experiencias también internacionales. Y ahora vamos a fijarnos en una pieza fundamental también en todo este proceso, como es el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que desempeñan diferentes tareas también en la lucha contra la trata, desde la identificación de las víctimas hasta la investigación de las redes de explotación, y con un contacto muy estrecho. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con la Asociación Betania, de relación y de trato con estas organizaciones sociales que trabajan con las víctimas. Así que vamos a hablar con profesionales que conocen bien el tema. El año pasado, para que se hagan una idea, el Ministerio del Interior cifró el número de personas rescatadas, liberadas por policía y por Guardia Civil en España, personas víctimas de trata. En total 1.794 personas fueron liberadas solo en el año anterior. Esa cifra ya da una dimensión del problema y del delito tan grave y tan silencioso. Así que vamos a dar paso a todas estas voces, a todos estos profesionales de diferentes ámbitos. Está con nosotros David Pérez y Daniel Pulido de la Policía Nacional, está con nosotros Paula Matutano, Félix Durán de la Guardia Civil. Contamos también con profesionales de la Asociación Betania vinculadas específicamente a esa lucha contra la trata y a la lucha contra la violencia de género, como Marta Janet, como Eva Márquez y Ana María Estevez. Es una mesa que va a moderar el inspector jefe Miguel Iglesias, interlocutor social nacional en la lucha contra la trata. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la organización de Betania y enhorabuena por este evento tan magnífico. Bueno, yo voy a empezar diciendo que quiero recordarles a todos que las fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos una misión importantísima dentro de nuestras funciones y nuestros principios, que es la de la protección de las personas, y particularmente de las personas más vulnerables. También tenemos otra misión, que es la persecución del delito y la detención de los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. Dentro de esas funciones, ahora les explicarán mis compañeros y los representantes aquí de las organizaciones, tenemos que estar unidos, coordinados perfectamente, no solo entre cuerpos, sino también con el resto de organizaciones. Y para eso, en el año 2016, bueno, nosotros ya nos veníamos coordinando, pero por ejemplo en el año 2016 la Secretaría de Estado de Seguridad dictó una instrucción creando una figura importantísima en ambos cuerpos, cuerpo de la Guardia Civil y cuerpo de la Policía Nacional, que a nivel territorial, provincial, se estableció, se crea una figura de un interlocutor entre las organizaciones, entre las entidades especializadas y los cuerpos policiales. Esa figura es importantísima en ese intercambio de información, en esa coordinación, en esa asistencia a las potenciales víctimas y víctimas en definitiva, en esa compartir, localizar, detectar, identificar, hacer las entrevistas, derivar cuando las operaciones policiales y decimos siempre hemos liberado tantas víctimas, son gracias a las organizaciones, primero por la información que nos facilitan, por el apoyo que le facilitan a ellas y porque luego siempre se hacen cargo de su asistencia y protección, ¿no? Entonces, sin enrollarme más, voy a darle el paso a Daniel Pulido, que como lo han presentado es el jefe de la sección segunda de la UCRI Central, y le voy a hablar le voy a preguntar en relación a las organizaciones criminales, es crimen organizado. ¿Qué herramientas y qué unidades disponen los fuerzas y cuerpos de seguridad, en el caso tuyo, en el caso de Policía Nacional, para la lucha contra el crimen organizado y la trata de seres humanos? Y si podrías brevemente comentarnos algún caso particular
donde hayáis tenido una relación de la trata con las organizaciones y con las redes sociales. Muy bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la presentación a Miguel. Gracias a Hogar Betania por brindarnos esta oportunidad de estar aquí y exponer un poco pues, el trabajo que realizamos diariamente en colaboración y participación pues, con otras instituciones, con otras asociaciones y también pues, fundamentalmente con las ONGs que tan grande es la colaboración y participación que, bueno, que gracias a ellos también pues, somos capaces de desarticular muchas organizaciones. No me voy a enrollar mucho, también por las horas. Entiendo que es una hora pesada. Sí que es cierto que la Policía Nacional cuenta con unas unidades especializadas, que somos el dique de contención de todas las organizaciones criminales que realizan o centran sus objetivos en la trata de seres humanos en sus diferentes modalidades de explotación. Contamos con la UCRIF Central, que es la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, perteneciente a nosotros, a la Policía Nacional, y que esta unidad investiga redes criminales que a menudo están vinculadas con la trata de personas. No solamente temas de trata, sino también temas de trata de inmigración ilegal, que como bien saben pues es un fenómeno también que va unido intrínsecamente a la trata de personas. Actualmente en España contamos con 23 unidades territoriales de UCRIF, distribuidas por las diferentes plantillas y con el apoyo incondicional de las brigadas provinciales de extranjería y fronteras, que se distribuyen también por todo el territorio nacional. Nosotros, en particular en mi caso, pertenezco a la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, nos acompaña nuestro jefe de brigada y precisamente el año que viene cumplimos 25 años, Comunidades contra la Inmigración, la SUCRIF cumple 25 años de largo trabajo y duro entre las diferentes modalidades. Nuestra Brigada Central se creó en orden ministerial del 28 de 2013 y se dedica exclusivamente a la investigación de delitos relacionados con la trata, en todas sus modalidades de explotación, tanto explotación sexual como explotación laboral, y las diferentes modalidades que existen en la actualidad en nuestro Código Penal. Como bien ha comentado Miguel Ángel, también tenemos otras herramientas, como son los interlocutores sociales y territoriales, tanto nacional como territorial, que son unas figuras creadas estrechamente para la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad y las ONGs especializadas en asistencias a víctimas. Es muy importante dar a conocer las herramientas que ha establecido Policía Nacional como instrumento de comunicación de las víctimas de trata de seres humanos y trata de inmigración ilegal, y tanto a las víctimas como a familiares, como es el teléfono de 24 horas 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es. Dichos dos instrumentos son totalmente anónimos, tanto para las víctimas como para familiares, testigos, vecinos que quieran denunciar algún caso relacionado con la trata de seres humanos, y contamos también con una potente herramienta denominada el Punto Atenas, que se desarrolla para la lucha contra la falsedad documental, que es tan intrínsecamente relacionada con el delito de trata. Por otro lado, contamos también con investigaciones patrimoniales y por blanqueo de capitales. Para nosotros es muy importante que se rastreen los beneficios económicos obtenidos por las redes de trata para desmantelar su estructura financiera. Como no puede ser de otra manera, contamos también con herramientas de análisis de inteligencia artificial e inteligencia digital para utilizar la información y comunicación que son utilizadas por los tratantes para captar víctimas online. Es importante, desde que contamos con la mayoría de redes sociales, webs, anuncios por internet, todo el mundo de la deep web, la dark web, que todos conocen, pues han incrementado la mayoría de las fases de explotación sexual. Sobre todo el tema de la captación. Se están produciendo la mayoría de las captaciones online. Luego, en el caso que expondré a continuación, pues veremos que es una de las
metodologías y los modus operandi utilizados actualmente por las organizaciones criminales. Contamos también con la colaboración interinstitucional e internacional, ya que España participa en redes europeas como Europol y Eurojust y en convenios internacionales como el Protocolo de Palermo. Para nosotros es muy importante la formación continua y los protocolos de actuación que se vayan actualizando en materia de trata de seres humanos con los fines de explotación sexual. Por parte de nuestros agentes se reciben cursos especializados, tanto como para detección de víctimas, como entrevistas sensibles y el uso de la tecnología para la investigación digital. No voy a dar muchos datos, ni siquiera numéricos, simplemente según el informe del Ministerio del Interior sobre trata en línea, que es lo que fundamentalmente trabaja mi sección, tenemos un grupo específico de cibertrata, que toda la explotación o todas las fases de las investigaciones las se realizan a través de Internet, y se creó un grupo en el año 2021 especializado con agentes íntimamente formados en el delito de la cibertrata, y que a medida que van pasando los años y los agentes que por este grupo pasan, pues intentan actualizar en la medida de lo posible. Lo que les comentaba, que es la captación de víctimas a través de redes sociales, utilizan plataformas de empleo falsas, mensajería instantánea, y es una realidad creciente que nosotros como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues debemos combatir. Respondiendo a la segunda pregunta que me formuló Miguel, un minuto, pues voy rápido. Fruto del gran trabajo que las ONGs nos proporcionan y que tenemos una cooperación directa, es de destacar un trabajo que realizó el Grupo Sexto de Cibertrata, que les comenté antes, en un trabajo conjunto con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Orense, que nos acompañan precisamente la inspectora jefa, la inspectora y el subinspector de dicha brigada, concretamente con Hogar Betania, de la Delegación de Sevilla. Contactan con una potencial víctima de nacionalidad venezolana, la cual fue captada por otra mujer a través de la aplicación mensajería instantánea WhatsApp. Se intercambiaron diferentes mensajes relativos a una oferta de trabajo, en apariencia supuestamente legal, en una primera instancia, para una vez trasladarse a España empezar a ejercer la labor de la prostitución. Por tal motivo, esta persona captadora le facilita un billete de avión con destino a Madrid procedente de Caracas. Del mismo modo, esta persona, la captadora, le proporciona una reserva de hotel en la ciudad de Madrid con un seguro médico de viaje y un vuelo hasta la ciudad desde su ciudad natal, para posteriormente pues captarla aquí en España. Simplemente decir que gracias a la colaboración entre Hogar Betania, en este caso, se pudo acceder a la víctima en el vuelo, en pista, se la recogió, se la llevó Hogar Betania a su delegación de Sevilla para que le tomara declaración el Grupo 3 de la UCRIF de Sevilla y así poder iniciar una investigación que se saldó, y ya termino, con un total de 7 detenidos por delitos de trata de seres humanos, explotación sexual, relativos a la prostitución, pertenencia a grupo criminal y delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, con la liberación de 21 víctimas, las cuales se encontraban de las mismas 4 de ellas como testigos protegidos y en torno a los 25 y 26 años. Y simplemente por mi parte me he ceñido, me hubieran detenido un poco más, pero gracias por la asistencia. Lástima que no haya más tiempo porque es muy interesante. Bueno, voy a darle la palabra ahora a Félix Durán, teniente de la Guardia Civil, jefe de la sección de la UCO de Trata, y a Eva, que es responsable en Diaconía, con la cual trabajamos mucho y bien, ¿no? Entonces, os quería lanzar a vosotros dos, os pediría que os repartierais el tiempo entre vosotros, os voy a dar 12 minutos para los dos. Yo quería preguntaros que la evolución en las redes sociales, concretamente en la plataforma OnlyFans, y su directa relación en muchos de los casos de trata que se vienen detectando, ¿no? ¿Nos podríais comentar si en este sentido se han detectado casos
de captación a través de OnlyFans, de trata de OnlyFans, y cómo habéis llegado a ello y cómo lo habéis resuelto, por favor. ¿Empiezo yo? Bueno, buenas tardes. Sobre todo también gracias a Hogar Betania por contar con nuestra presencia. Y bueno, pues realmente nosotros tuvimos un caso desde mi punto de vista novedoso, pero novedoso por la forma por cómo se investigaba antes y cómo tenemos ahora que evolucionar, sobre todo los investigadores, y cómo tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? De cómo es ahora lo que mucha gente no detecta como trata de seres humanos, que desde mi punto de vista es además muy dura, ¿no? En el caso que nos ocupó, es un caso que, bueno, normalmente siempre las denuncias vienen a través de las propias víctimas, ¿no? Que dan el paso y bueno, se acercan a nosotros o a través de las ONGs casi en su totalidad y nos cuentan su historia. En este caso fue una profesora de un colegio que veía una conducta muy extraña en una de sus alumnas. De hecho, en el patio del colegio la niña, bueno, pues recibía muchísimos insultos, bueno, pues la trataban muy mal. Entonces ella se acercó a un puesto de la Guardia Civil y contó que ella creía que estaba pues prostituyéndose, ¿no? Realmente esto no era así, pero sí que era cierto que esta niña lo que estaba era pues colgando una serie de vídeos en OnlyFans. Lo que a nosotros nos favoreció muchísimo toda nuestra investigación es que la niña era menor de edad. Al ser menor de edad, como que las puertas se abren todas, ¿no? Y es verdad que en este sentido, bueno, yo tengo muy buena relación con la Fiscalía y con jueces y magistrados, pero tenemos que cambiar muchísimo el chip, ¿no? Es decir, no es fácil investigar este tipo de delitos. Es fácil cuando es una niña menor o cuando la captación se produce cuando es una menor de edad, pero cuando ya somos mayores de edad ya la cosa cambia, ¿no? A primera hora yo escuchaba las ponencias y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? En muchas ocasiones los captadores ya no es que las capten y las engañen para decirle, no, les ofrecen, tú tienes un cuerpo perfecto y lo que tienes que hacer es venderte. Y ahí es donde empieza la captación, ¿no? Y la trata de seres humanos. A esta niña justamente le pasó eso. Llegó un tratante, no al uso, pero sí un tratante, que le dijo que tenía un cuerpo precioso y maravilloso y que tenía que venderlo. Y así fue. Bueno, evolucionó, la investigación evolucionó, pero requirió de que nosotros también pues, metiéramos una serie de elementos también nuevos, como son la creación de agentes encubiertos virtuales, el tema de bueno, pues, utilización de tecnología casi de última generación, que hay veces que funciona muy bien, pero otras veces que se nos caía en 2 minutos. Pero sí que es verdad que esos vídeos donde se veía a la niña cuando era menor de edad, cómo colgaba esas imágenes, eso lo pudimos ver y lo pudimos rescatar a través de ese agente encubierto virtual que evidentemente tenía una autorización judicial, porque así tiene que ser, ¿no? Al final, que es lo que a nosotros nos toca, ¿no? Que es lo que realmente en lo que somos especialistas, la sección de trata de seres humanos de la UCO, es en el contacto con la víctima. Y era el miedo que nosotros teníamos, el cómo hablar con esa víctima, porque sabíamos lo que nos podíamos esperar. Y así fue. Cuando llegamos a la casa, cuando hicimos la explotación de la operación que se llama, cuando hicimos la entrada y registro en ese piso, nos encontramos con la niña y la niña no se identificaba como una víctima. Más bien todo lo contrario. Cuando nosotros detuvimos al captador, cuando tuvimos al explotador, ella nos decía que era su novio y que no estaba haciendo nada malo. Todo esto, evidentemente, evoluciona y nosotros no nos quedamos en esa primera parte, sino que hay que entrar en realmente por qué ha dado ese paso esa niña, ¿no? ¿Por qué motivo está en esa red? ¿Por qué motivo ha decidido vender su vida? Y bueno, llegó un momento donde la niña se vino abajo y nos contó su historia, gracias también al apoyo y sobre todo gracias al apoyo de Diaconía y de Eva y de su grupo, que juntos pues al final pudimos hablar con esa niña y sí que es verdad que nos contó su historia y nos contó que, bueno, que al final venía de un mundo de vulnerabilidad, donde había sido agredida sexualmente desde que era pequeñita y realmente no veía que aquello fuera algo
que le estuvieran haciendo un daño que después se dio cuenta que efectivamente fue súper dañada, y cuando ya esa mercancía, y perdonen que lo diga así, que era ella, cuando ya no era tal mercancía, ya se olvidaron de ella, absolutamente se olvidaron de ella. Y se dio cuenta que efectivamente era lo que denominamos un juguete roto. Y eso, desde mi punto de vista, es el nuevo concepto de víctima, el nuevo concepto de cómo tenemos que llegar, cómo tenemos que investigar. Lo difícil es llegar a jueces y fiscales, los fiscales no tanto, porque hay delegados que ya saben perfectamente de lo que estamos hablando y hablamos pues un poco del tú a tú de todos los días y conocen de lo que estamos hablando. Pero para un juez es complicado, porque muchas veces es muy difícil escribir esto y contar esa historia en un papel. Eso es casi muy frío, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la pequeña historia, no sé si más o menos me he adaptado en el tiempo. Muy bien. Pero bueno, esta es la historia de esa niña que hoy en día pues, ha abandonado ese mundo, está en otro plano, pasándolo muy mal, por desgracia, porque sí que ahora es cuando pues, un poco le ha salido toda la parte y toda la vulnerabilidad que tenía desde un primer momento, es ahora cuando emerge. Pero bueno, espero que con la ayuda de todos nosotros, de la ONG, de nosotros y de algún psicólogo que la está ayudando, pues que el día de mañana sea una superviviente y que cuente su historia y no la tenga que contar yo. Gracias, Félix. Bueno, pues buenas tardes. Parece, ¿no? ¿Hola? Ahora. Sí. Buenas tardes y muchísimas gracias por también contar con nuestra participación en este congreso. Y bueno, yo intentaré ser muy breve, pero sí a lo mejor lanzar algunas ideas claves a propósito del caso en el que hemos tenido también el privilegio de colaborar en este caso con Guardia Civil y en otros casos, por supuesto, también con Policía Nacional. Y es destacar la idea que yo creo que lo afirmamos mucho, pero a veces no entendemos la profundidad, ¿no? Y es la importancia de la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo las entidades especializadas. Porque, bueno, al fin y al cabo cada uno sabemos de lo nuestro, ¿no? Y muchas veces, bueno, yo aquí puedo afirmar, ¿no?, que aquí realmente tenemos amigos, ¿no? O sea, se establecen relaciones de confianza que yo creo que hay que poner en valor, porque así se trabaja mucho mejor y se consiguen muchas más cosas, porque creo que hoy nos está quedando claro que estamos hablando de un fenómeno tremendamente complejo, con muchísimas aristas, y si en concreto nos centramos en el caso que estamos hablando, que es cómo perseguir, cómo proteger o cómo incluso, no sé, tipificar o definir un posible caso de trata de seres humanos o de explotación sexual en el ámbito digital, entenderemos que es todavía muchísimo más complejo. Eso es un poquito lo que nosotros también desde Diaconía, por supuesto, atendemos a víctimas del sistema prostitucional y a víctimas de trata en cualquiera de sus ámbitos, pero es verdad que sí que tenemos estos últimos años una especialización muy grande en el ámbito digital, desarrollando lo que nosotros llamamos, para entendernos, unidades móviles digitales, en lo que de verdad nos estamos encontrando de todo. Por no hacer una extensión muy grande de todo lo que hacemos, sí que me quería centrar en concreto en el tema de OnlyFans, que han salido recurrentemente a lo largo del día de hoy, advirtiendo de la importancia de entender que estamos hablando de prostitución, de explotación sexual en pornografía, que lleva a prostitución y sobre todo que está generando un negocio lucrativo como pocas veces hemos visto, ¿no?, en estos últimos tiempos. Y esto un poco es lo que claramente estamos viendo que se está usando a través de una maquinaria, una industria de marketing, como yo le llamo marketing de la explotación en las redes sociales. Se está generando un marketing brutal que está intentando hacer ver a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, que esto no solo es bueno, que no solo puedo sacar partido de mi cuerpo, sino que es que además es apetecible y es valioso. Entonces, como yo suelo decir, antes lo que nosotros veíamos en casos todos estos años, para satisfacer la demanda de prostitución, lo que veíamos era redes que forzaban, coaccionaban, violentaban y agredían a mujeres para someter su cuerpo. Pero ahora lo que estamos viendo es cómo las redes sociales están moldeando las conciencias, haciéndoles apetecibles a las chicas, porque ya no es tanto el objetivo del cuerpo en sí, sino es el consentimiento. Es que es disfrazar ese consentimiento como algo libre, valioso, voluntario y maravilloso. Y esto se refleja en cuestiones como las que está compartiendo Félix. Si ya de por sí es complicado a veces por la normalización de la violencia que una víctima se autoidentifique como víctima,
En este contexto entenderéis que es todavía muchísimo más difícil. No, si yo aquí he entrado porque quiero. Bueno, es verdad, mi novio me animó bastante, fue bastante insistente, pero realmente yo aquí estoy, mira, y yo tengo a mi novio y compartimos aquí estas vidas cómodas, ¿no? Estoy poniendo ejemplos muy simples, pero para que entendáis un poco la dificultad con la que nos encontramos. Así que felicidades a las fuerzas y cuerpos y sobre todo también a Fiscalía, Judicatura, porque desde nuestra visión entendemos que es muy complicado judicializar un caso en este sentido. Entonces, felicidades por vuestro trabajo, porque realmente creo que es el reto al que nos encontramos ahora en este ámbito. Y ya por finalizar, por no extenderme más en el tiempo, sí que sí que quiero anunciar, ¿no? O como poner encima de la mesa otras cosas con las que nos estamos encontrando ya y con las que nos vamos a encontrar. Y hemos hablado de mercantilización, de capitalismo, hemos hablado de negocio y ahora mismo se está empezando a hablar mucho de OnlyFans, pero yo quiero como adelantar otras dos cuestiones y otras dos industrias que se están desarrollando en torno a OnlyFans, porque aquí, cuando hay un negocio lucrativo, todo el mundo se pone a crear y hacer, ¿no? Ahora OnlyFans es tan popular, ese marketing de la explotación ha sido tan sumamente efectivo, provocando que muchísimas chicas, muchísimas niñas estén ahí, que ahora lo que nos venden es, ojo, ya sois muchas, ya no son tantas las que ganan tanto dinero. Ahora necesitamos hacer una especialización del posicionamiento. Ahora ya no puedes tú sola. Ahora necesitas a alguien que te ayude a posicionarte y que tus contenidos estén por encima del resto, para que tú ganes más dinero. Y ahí surgen las agencias de OnlyFans, que nos constan que también las fuerzas y cuerpos estáis viendo ya casos. Incluso en Argentina hay una sentencia condenatoria tipificada como trata de seres humanos en el entorno de las agencias de OnlyFans. Pero ojo, que no termina aquí, que ahora se está desarrollando otra industria. Y es que ahora está la industria de los cursos de formación para crear tu propia agencia. Ahora hay toda una maquinaria donde el objetivo ya no son ellas, el objetivo son ellos. Chicos jóvenes, podéis ganar mucho dinero, podéis haceros rico si generáis vuestra propia agencia de management. Y entonces está habiendo una transmisión de un discurso absolutamente proxeneta y explotador para que sean los chavales los que convenzan a las chavalas de meterse con ellos a hacer. Me encantaría hablaros más, no tengo tiempo, pero esto es lo que nos estamos encontrando y donde tenemos que poner nuestra atención y donde tenemos que seguir colaborando, porque efectivamente creo que tenemos un reto por delante muy grande y por eso quería poner en valor esta colaboración, porque es la que realmente, no solo en cuanto a la atención a víctimas, sino también poder compartir el conocimiento, poder contaros lo que estamos viendo, poder clarificar toda esta cuestión, pues para nosotros siempre va a ser un honor y ojalá podamos seguir avanzando. Así que, bueno, muchas gracias y no quiero consumir más tiempo. Muchas gracias, Eva. Gracias por agradecernos el trabajo que hacemos. Sí tengo que compartir lo que has dicho, lo último. De hecho, recientemente estamos colaborando en una investigación y nos habéis aportado muchísimo, no solo respecto a las víctimas, sino en información y en que no teníamos y que no conocíamos sobre cómo funcionan muchas veces dentro de las redes, porque vosotros os permitís o podéis permitiros tener gente dedicada exclusivamente a esto. Entonces, y gente joven además, que bichean, como decimos nosotros, constantemente, y habéis compartido esa información con nosotros, que ha sido muy valiosa. Muchas gracias, Eva. Le voy a dar la palabra ahora a Marta de Betania y a David, que es el jefe del grupo primero en la UCRIST en Málaga. Además es nuestro interlocutor allí con las organizaciones, que hacen un grandísimo trabajo allí en toda la zona de la provincia de Málaga, ¿no? Y yo quería hablaros sobre la privatización de la explotación, lo que viene derivando la prostitución a los pisos. Ha salido la prostitución de los polígonos, de las carreteras y de los clubs incluso, y ahora mismo el mayor número de casos de prostitución lo estamos detectando en pisos particulares. Entonces, eso requiere una estrategia particular a la hora de llegar a esas víctimas, a la hora de investigarlo y a la hora de asistir a las víctimas, Marta, y de llegar a detectarlas. ¿Nos podéis contar cómo hacéis vuestro trabajo en este sentido? ¿Comienzo yo?
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Betania por la invitación de poder participar de manera activa en este congreso que creo es tan útil. Y quería empezar con una afirmación, devolviéndole el halago a Eva, que yo llevo trabajando en la UCRIF desde el año 2011 y podría afirmar que no entiendo el trabajo policial que llevamos a cabo en lucha contra la trata de seres humanos sin la colaboración activa con las diferentes entidades y ONGs que se dedican a la lucha también contra esta explotación sexual. Y quería argumentar el porqué. Yo soy de los que piensan que la policía siempre va un pasito por delante del delincuente, en el sentido de que el delincuente innova, ve cómo quiere hacer el delito y nosotros vamos por detrás, intentamos aprender y para intentar reducir los delitos que comete. Pues bien, en las pocas ocasiones que hemos ido por delante es en relación a la creación de la instrucción a la que ha hecho alusión Miguel Ángel, de Secretaría de Estado, en la que se creó la figura del interlocutor social, donde se puso las bases sólidas, en la que se nos obligó, entre comillas, a sentarnos en la misma mesa las diferentes entidades que luchamos contra la trata de seres humanos, principalmente fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ONGs. Esa base sólida que se creó durante esos años permitió abordar el problema que se nos iba a venir encima a raíz de la pandemia, que es que gran parte de la explotación sexual que había se nos trasladó de los clubs y la vía pública, donde nosotros teníamos un acceso totalmente directo, a los domicilios particulares, donde la noche a la mañana nos quedamos totalmente a ciegas. Para nosotros, una parte principal y sobre todo casi inicial, la identificación de víctimas. Hay dos tipos diría yo, de tipos de perfil de víctimas. Una, las que acuden a nosotros, acuden a la comisaría y denuncian los hechos, y una segunda, donde la mayoría, donde les cuesta más generar esa confianza para poder denunciar esos hechos delictivos, esa vivencia que está sufriendo, esa explotación que está sufriendo. Pues bien, para nosotros en eso consistía la fase preventiva, la fase de darnos a conocer, de hacer esas entrevistas en precario que se hacían tanto en los clubes como en la vía pública. Tener ese contacto directo, ver en qué condiciones se llevaban a cabo la prostitución, tener un feedback directo y sobre todo quitarles a muchas leyes, según la nacionalidad, la idea que arrastraban de sus países de que era la policía y que de la policía aquí no podría obtener nada. Pues bien, esa función tan importante para nosotros la dejamos de tener. Yo os digo, a raíz de la pandemia, gran parte de la prostitución se trasladó a las casas de citas y a nosotros se nos privó, se nos dificultó en gran medida ese acceso directo a las víctimas, o bien no se hacían en condiciones que esas entrevistas lo exigen. Pues bien, esa base sólida creada años antes permitió darle respuesta de manera inmediata a esa problemática, que fue a través de las diferentes reuniones que tuvimos con las ONGs, con Fiscalía y con otras entidades que están involucradas en el caso, ver cómo se podía intentar seguir continuando, identificando y teniendo contacto con estas víctimas. Y fue sobre todo gracias a la participación activa de las diferentes ONGs, que tenían un mayor acceso a estos domicilios, que podían tener un feedback limitado, pero lo tenían y lo tienen con las chicas, y esa información que se nos podía trasladar nos avanzaba, nos permitía el poner el foco en según qué casas de citas donde creíamos que había explotación. De cómo llevan a cabo esas actuaciones no me quería meter, porque mejor que yo lo comentará Marta, con la que llevamos trabajando ya demasiados años ya, con la que hay un contacto permanente, diario, y con la que hemos hecho grandes trabajos. Y respecto a tu segunda pregunta, ¿cuáles son las técnicas que utilizamos que tengan repercusión en los procedimientos judiciales y las vueltas que le hemos tenido que dar? Sobre todo, yo el gran avance que puedo manifestar es sobre la declaración de las víctimas. En estas mesas de reunión, desde el principio, se expuso la problemática que estamos teniendo, que era: no trasladábamos el número de víctimas que se obtenían en una investigación, durante la fase operativa, para que nos entendamos, al juicio oral, donde se nos caía un montón de víctimas. No éramos
lo suficientemente eficaces para trasladar, si identificábamos 10 o 15 víctimas, para que en el juicio oral llegaran esas 10 o 15 víctimas. Ese hándicap se nos daba y es muy relevante para nosotros. El trabajo policial que podemos llevar a cabo es muy eficiente, las vigilancias, intervenciones telefónicas, entradas y registros, todo eso está muy bien. Pero a día de hoy, en este tipo de investigaciones, el gran peso de la carga probatoria sigue recayendo, por mucho que nos pese, en la declaración de la víctima. Pues bien, esas declaraciones se nos iban cayendo a medida que pasa que estos procedimientos, como son tan complicados judicialmente hablando, con el paso del tiempo se iban cayendo. Y este problema se expuso en las mesas de trabajo. Vimos y el motivo no era otro que las víctimas aludían una especie de abandono de las diferentes instituciones. No tenían apoyo familiar, no tenían apoyo social, económico. Daros cuenta que al final estamos sacando de una víctima de una actividad que al final le genera dinero, al día de mañana que ya deja de generar y deja de ayudar a la familia. Entonces, ese problema lo demandaban las víctimas y no éramos lo suficientemente nosotros ni capaces, ni teníamos los medios y la preparación para dar respuesta a esa demanda. Ese problema se expuso en las mesas de trabajo y, bajo mi punto de vista, se le ha dado una respuesta bastante eficaz. Ya de manera sistemática hemos utilizado un procedimiento en el que derivamos de manera individual a cada entidad una víctima y donde se le hace un seguimiento desde que sale de comisaría hasta que llega al juicio oral y luego se continúa. Y con eso conseguimos mantener de manera bastante más eficaz que se hacía anteriormente con que puedan contribuir con sus declaraciones en el juicio oral. A modo de ejemplo, este año, no sé, ¿tengo tiempo? Ahí anda la cosa. Bueno, nada, a modo de ejemplo, puedo decir que este año he tenido 2 juicios relevantes, en el que el primer juicio, que fue en el 2015, solo conseguimos mantener, llegamos a presentar de 30 víctimas, 2 víctimas en juicio oral, y en otra de las investigaciones que hicimos, Operación Tibisay, en el que participó Betania de manera muy activa, conseguimos llevar de 30 mujeres 20 a juicio oral. Muy bien. A la palabra a Marta. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en nuestro congreso, nuestro tercer Congreso Internacional de Trata. Como ya lo ha mencionado David, bueno, desde nuestro punto de vista podemos abarcar el proceso de la identificación y detección de víctimas desde 3 puntos, que es la detección propiamente dicha, el durante, que es el proceso en el que se lleva la víctima a que hace todo el acompañamiento a su denuncia, y toda la parte posterior que ello conlleva. La detección, por ejemplo, en la primera fase es todo el acercamiento que podemos realizar nosotros como asociaciones a través de la detección online, por ejemplo, que es la visita a las páginas donde se publicitan las chicas, a donde las redes publicitan a las chicas, a través de la cual nosotros contactamos con ellas y les ofrecemos todos los servicios, tanto legales, apoyo psicológico, social, etcétera, que nos permite abrir la puerta para crear un vínculo con ellas de tal forma que podamos identificar esos indicios de explotación sexual o víctima de trata, para que una vez identificados podamos darlos a conocer a policía y se pueda iniciar una investigación, ¿vale? El proceso de en medio que mencionaba inicialmente, pues tiene que ver con todo el acompañamiento que realizamos a nuestras mujeres ya durante todo el proceso, no solamente inicial que comienzan con nosotros cuando contactamos con ellas, que es toda la atención psicológica que les brindamos, y posteriormente el acompañamiento a cada uno de los procesos que se realizan a lo largo de toda la trayectoria que va a llevar su trámite, ¿no? En este punto es importante resaltar que es cierto que desde la pandemia la identificación y la detección se ha vuelto muy complicada realizarla,
Por ello hemos tenido que acceder o crear mecanismos que nos permitan los ingresos a las casas de citas, que es donde ahora se conglomera toda esta explotación sexual, por lo que hemos utilizado estrategias como, por ejemplo, crear material de apoyo, material preventivo, un poco más llamativo para ellas, ofrecer charlas muy cortas sobre ITS o ETS, ofrecerles servicios sanitarios, hacerles todo el acompañamiento que requieren para poder generar ese vínculo que en muchas ocasiones es un poco largo en el tiempo, pero que al final redunda en un beneficio, obviamente, para ellas y para todo el proceso investigativo. Finalmente, todo el proceso de seguimiento que le hacemos una vez las mujeres denuncian estos hechos, para nosotros creo que es un tema supremamente importante porque permite, como lo mencionaba David, apoyar el proceso judicial y que esa denuncia que se ha hecho y esa victimización o revictimización que se ha generado a raíz de esa denuncia, pues lleve a un adecuado proceso judicial y que se condenen a los criminales. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, ahora voy a darle la palabra a Paula Matutano, teniente de la Guardia Civil, a Ana, responsable y trabajadora en APRAN. Ana, nos conocemos desde hace muchos años. Tengo que decir que es una de las personas más comprometidas que conozco yo en esta lucha, trabajadora incansable. Menuda bronca me he llevado yo de Ana en algunas ocasiones porque ella creía que tenía que hacer más cosas de las que podía. Pero bueno, quería haceros un par de preguntas a Paula como teniente de la Guardia Civil, donde gran parte de vuestro trabajo por competencias es en el ámbito rural, ¿no? Zona difícil de trabajar en este sentido, de perseguir el delito, porque son, bueno, pues sociedades más cerradas a comunicarse, incluso a denunciarlo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tenéis dentro de la Guardia Civil para llegar a esas personas que están sometidas, que tienen miedo a denunciar y conseguir esas denuncias? Y ya por hecho, le lanzo la pregunta también a Ana, os repartís el tiempo. Y la pregunta para Ana es, bien, todo esto hasta que llega el proceso judicial, lo ha explicado David, lo ha explicado Marta, esa asistencia a las víctimas, esa evitar la revictimización, pero para mí surge un problema, ¿y después qué? ¿Qué pasa después, ¿no? ¿Cómo trabajáis dentro de APRAN y, bueno, en general dentro de las entidades para favorecer la reintegración de estas personas, de estas supervivientes en la sociedad una vez que hemos pasado todo el proceso quizás judicial y necesitan reintegrarse y volver a su vida? ¿Cómo lo hacéis? A ver. Bueno, buenas. Sí. Lo que quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto, a Betania. Muchas gracias, Miguel, por la presentación de nuevo. Yo quería hablar brevemente, porque sé que no tenemos tiempo, vamos un poco fuera, pero quería basar mi intervención en un hilo conductor a través de un caso de éxito en medio rural, un caso de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, en el que voy a dar respuesta a esas estrategias que seguimos, en este caso Guardia Civil, pero por supuesto todos los cuerpos policiales, a la hora de detectar posibles casos de trata y por supuesto después a la hora de proteger a las víctimas. Y bueno, yo creo que podríamos basarlo en 4 focos principales, por lo menos en mi caso. En primer lugar, la actividad preventiva es esencial, ya se ha mencionado previamente en esta ponencia, es esencial a la hora de detectar casos. Y de hecho este caso de éxito pues, se inicia de esa forma, gracias a la prevención por parte de la unidad investigadora. Realizan una inspección en un club de alterne y bueno, pues localizan a varias chicas y realizan entrevistas con ellas pues, para ver si detectan algún tipo de indicador, ¿no? que pueda alertarles de que están sufriendo una situación de explotación. Y efectivamente, pues así fue. Ya tenemos ahí una primera estrategia, ¿no? Que sería esa actividad preventiva que realizan los cuerpos policiales. Sin ella
no se podrían detectar casos. En segundo lugar, también tendríamos la actividad formativa, ¿no? Sin que esos agentes tuvieran esa especialización en materia de trata, seríamos incapaces, ¿no?, de detectar incluso rasgos corporales de la víctima, ya no solo cuando ella nos lo verbaliza, indicadores de trata. Entonces es muy importante también la formación que reciben todos nuestros agentes en materia de trata. Después, cuando en la colación a lo que sería el caso que estoy exponiendo, ¿no?, pues los agentes, como bien he dicho, pues observan una serie de indicadores, ¿no?, que le alertan que pueden estar ante un caso de trata y se ponen en contacto con APRAM, con la entidad APRAM. Y aquí ya venimos con la tercera estrategia, ¿no? Es vital, es importantísima la colaboración con las entidades, en este caso pues con APRAM porque es con la que se hizo la colaboración en ese caso, pero por supuesto con todas las entidades que existen a nivel nacional. El vínculo y esa relación estrecha, ¿no?, con las personas que trabajan especialmente en la protección de las víctimas es súper importante. Si nosotros no tenemos esa relación de confianza, ¿cómo después vamos a trabajar con las víctimas, ¿no? Entonces, ese sería como el tercer punto, también vital a la hora de detectar, ¿no?, a las posibles víctimas. Gracias a esa colaboración también quiero unirlo un poco con el cuarto punto, que sería la realización de entrevistas. Por no alargarme mucho y explicar tampoco cómo fue el operativo, sí que quiero hacer mención a la importancia de realizar una buena entrevista con las víctimas, sobre todo de manera conjunta, gracias a esa colaboración, por parte de las entidades especializadas y de los cuerpos policiales. Nosotros, en la mayoría de los casos, los agentes no somos psicólogos, para eso contamos con personal especializado dentro de las entidades, pero sí que es cierto que, como os ha dicho en la ponencia anterior al cóctel, nosotros también tenemos que tener unas nociones básicas, unas herramientas básicas a la hora de hacer una entrevista con una víctima, ya que simplemente con una frase pues podemos causar rechazo hacia esa persona y evitar que siga continuando el proceso de la denuncia, ¿no? Entonces sí que a mí, por mi parte, y a nivel Guardia Civil, nos gusta hacer bastante hincapié en lo que es la formación especializada en materia de la entrevista, ya que incluso se puede aplicar en nuestro día a día, ¿no?, la forma de hablar con las personas, más aún si cabe cuando una persona pues ha sufrido una situación de explotación y viene de una situación de vulnerabilidad muy grande. En primer lugar, siempre me gusta hacer mención a la escucha activa. No solo hay que basarnos en las palabras, sino también un poco en el comportamiento no verbal de la persona, ya que, pues como sabéis, nos puede dar muchísima más información. Por supuesto, no presionar, ¿no? Ahí también es un trabajo bastante importante por parte de las entidades y con nosotros también, por supuesto. No presionar a la víctima. Si en ese momento no se quería iniciar una denuncia, una manifestación, y en algún momento del transcurso pues hay que parar porque salen a la luz emociones o igual no se siente con fuerzas de seguir adelante, hay que darle su espacio. Si nosotros a nivel cuerpo policial intentamos simplemente sacar nuestra manifestación, igual lo que vamos a causar es el efecto contrario, ¿no?, que la víctima pues no tenga confianza en nosotros y que no quiera seguir en el proceso. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas herramientas, ¿no?, básicas que podemos utilizar nosotros a nuestro nivel, ¿no?, los cuerpos policiales, para entablar esa entrevista y llevarla de la mejor manera posible pues para conseguir el objetivo, ¿no?, que es protegerla, ¿no?, es decir, conseguir una buena manifestación para después nosotros trabajar en el ámbito operativo y a nivel documental y poder llegar a obtener una sentencia condenatoria. Y bueno, tampoco me quiero dilatar más, yo he hablado un poco de esas estrategias, ¿no?, para ayudar a la víctima también, a detectar a la víctima y por supuesto para protegerla. Y ya pues cedo la palabra a Ana de APRAM, que fue la colaboración de ese caso en concreto con ella, así que le doy las gracias también por esa ayuda. Todas. Gracias a Hogar Betania por un año más invitarnos a este tercer congreso contra la trata de seres humanos.
yo quería hacer un inciso. Estamos hablando de municipios rurales cuya extensión pues son muy reducidas, donde bueno, desafortunadamente no siempre se logra detener a todas las personas que participan en la trata y explotación de mujeres. Y bueno, pues una vez que las víctimas han prestado declaración, es muy importante hacer una valoración del riesgo en ese municipio y deslocalizar a las mujeres, darles alternativas de un proyecto de futuro nuevo en otras comunidades autónomas, ¿no? Donde puedan iniciar un proceso de recuperación y que puedan llegar, bueno, pues a ese proceso de futuro con una autonomía plena, sin miedo ni temores a poderte encontrar a mujeres o a personas que han participado dentro de esas redes organizadas. Tenemos que hablar que ninguna mujer se reconoce como víctima de un delito y bueno, pues en muchas ocasiones, una vez que se realiza el traslado, bueno, pues después te pueden decir, oye, pues voy a llamar a mi compañera que estaba en el club, en el piso, para decirle que esté tranquila, que estoy bien, ¿no? Y constantemente también pues la podemos poner en riesgo. Es importante trabajar con la mujer, ¿no? En que tome conciencia del delito de trata y explotación a la que ha sido sometida para poder iniciar un proceso de recuperación y de formación, ¿no? Para poder integrarse en la vida laboral. Esta mañana lo han estado diciendo algunos compañeros, los procesos de recuperación son procesos muy largos en el tiempo. La causa y raíz de la trata de seres humanos, no tenemos que olvidar las violaciones, las vejaciones, las amenazas que sufren las familias en el país de origen y que en muchas ocasiones esas amenazas se llevan a cabo y que también es una dificultad y por la que las retrae el poder colaborar con las autoridades policiales de España, ¿no? Es muy importante, por eso también es importante que teniendo todos estos factores, ¿no? La necesidad de que todos los profesionales que podamos estar con una posible víctima que tengan una especialización, ¿no? Se las ofrece un recurso de protección donde hay un equipo multidisciplinar, tanto psicóloga clínica para emitir los informes periciales a la hora del juicio oral, al Ministerio Fiscal, una psicóloga social, donde de manera transversal, bueno, pues se trabaja convivencia por esa diversidad cultural en la que nos encontramos en muchas ocasiones, ¿no? En la residencia de protección, autoestima, pero también violencia, ¿no? Tienen normalizada la violencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, las relaciones de pareja, ¿no? Todo eso, adquisición de hábitos. Nos encontramos con mujeres que, bueno, pues están siendo explotadas 24 horas, el hábito tanto de higiene y de necesidades básicas para una convivencia carecen de ello y bueno, pues tenemos que empezar a trabajar pues como con nuestros niños cuando son pequeños, ¿no? Con mujeres entre 18 y 25 años, aunque bueno, pues APRAN tiene el primer piso a nivel nacional de menores víctimas de trata. Esta mañana se estaba hablando mucho del demandante. Desgraciadamente, pues el demandante pide menores, chicas jóvenes, con lo cual es otra pata, ¿no? Que participa en esa explotación de mujeres y niñas. El trabajo que realiza APRAN es una atención integral en todas las áreas, con profesionales especializados, diseñando itinerarios individualizados para cada una de las mujeres. Nos podemos encontrar con mujeres con patología de salud mental, mujeres que quizás han sido captadas con esa patología, que carecen de un diagnóstico y un tratamiento
y que por la situación de explotación que están viviendo, ¿no? Sufren bueno, pues crisis, ¿no? Que es importante, ¿no? el poder ser atendida de manera eficaz y realizar un diagnóstico que yo hoy aquí demando, ¿no? Profesionales especializados en la salud mental, donde estas mujeres puedan tener una atención inmediata, ¿no? Es muy difícil, ¿no? el poderlas hacer un ingreso prolongado para un diagnóstico y su tratamiento. Mujeres que en la actualidad pues el demandante solicita mujeres que consuman diferentes sustancias, tusi, cocaína, marihuana, alcohol. También es una fuente de ingresos para las organizaciones criminales, bueno, pues ofreciendo esas sustancias en los mismos lugares de ejercicio y obligándoles a las mujeres que consuman dicha sustancia. Por lo tanto, el proceso de recuperación de una víctima pues es muy prolongado en el tiempo, pero en ese desarrollo y en ese itinerario, bueno, pues se van incorporando a talleres ocupacionales en un principio, pues para que no estén rumiando el miedo a las represalias que pueda sufrir la familia, pero también se trabaja la adquisición de habilidades sociales. Nos podemos encontrar, bueno, con mujeres de no sabes hacer otra cosa que el abrirte de piernas, no vales para nada, ¿no? Y es importante, bueno, pues que tengan una actividad prolongada en su día a día, hasta finalmente, bueno, incorporarlas a talleres con una capacitación para poder optar al mercado laboral. En este caso, las dos víctimas que logramos rescatar de Fuentes de Oñoro, pues APRAN es un puente para el mercado laboral. Una está trabajando en los talleres de diseño de APRAN, de hecho este traje me lo ha hecho ella, y la otra está en el Hotel Ritz. Es importante el compromiso de las empresas para poder colaborar en esa integración social y que puedan llegar a tener una vida plena y fuera, bueno, pues de los canales del crimen organizado. Yo agradecer al Ministerio Fiscal, a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se han ido haciendo avances, nos quedan mucho, ¿no? Pero no del 2010, que se tipificó la trata, en el 2011, ya anteriormente estuvimos trabajando muy codo a codo, los profesionales que estaban trabajando contra la trata, en rescatar a las víctimas, donde aquellas mujeres tan solo tenían el permiso de residencia, se le aplicaba el artículo 59 y era APRAN quien tenía que dar esas ofertas de empleo para que las mujeres se pudieran incorporar al mercado laboral. Hacer un trabajo de sensibilización con las empresas para que puedan optar a un trabajo y a una nueva vida. Y bueno, seguir trabajando en el mismo barco todos, y por supuesto que yo confío y creo que con el tiempo se aprobará una ley contra la trata y ojalá que en breve pudiera ser que se tipificara todas las formas de proxenetismo, ¿no? La ley de abolición contra la prostitución. Gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante escuchar testimonios, dificultades, retos también y esas experiencias conjuntas entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones que están sobre el terreno y que tienen ese trato cercano. De verdad, gracias. Han hablado hoy de los retos también para identificar a víctimas, para identificar testimonios y vamos a escuchar ahora una conferencia que es muy interesante sobre el uso de inteligencia artificial, sobre el uso de la tecnología también para ayudar y para evitar captación de víctimas, por ejemplo, a través de redes sociales o en otros ámbitos. Vamos a escuchar
el trabajo de una empresa, se llama Marinus Analytics, que desarrolla sistemas de análisis avanzados, trata de identificar esos patrones que se pueden encontrar en entornos digitales para detectar posibles casos de trata. Tenemos con nosotros a Ian Kearns, es el director de Marinus Analytics para Reino Unido y Europa, que va a explicarnos en detalle ese proyecto. Señor Kearns. Nos hemos pasado unos cuantas, pero... So, good afternoon. I apologize, my speech will be in English. And I have a script, and I provided the script to our translator, so I will speak slowly to help her to do her job. Before I start my presentation, I want to say a few words about Marinus Analytics. We are a social impact company in existence for over 10 years. And we are a spin-off from the Carnegie Mellon Robotics Institute in Pittsburgh. We're a very small team, 20 people, and we have one mission, and that is to help counter human trafficking, both by helping to find the victims and by helping to investigate the perpetrators, the traffickers. We do not do anything else. We're not Meta. We don't build technology for the sake of building technology. We only build what we think is important for the countering human trafficking mission. And I want to make one other introductory point. Much of the activity to do with trafficking has moved online. The traffickers leave a data footprint online. And my presentation today is going to be about how we can use that data footprint against the traffickers to help us find the victims and to help us find the criminals. And so I'm going to talk today